Muchas gracias, Enrique. Hoy día me toca hablar del polémico tema de las revisiones técnicas en el Perú. Bien, la inspección técnica vehicular en el Perú. Para explicar un poco el rol que tiene el Estado, creo que es importante mencionarlo, ¿no? Y eso se aplica a nivel mundial, ¿no? El rol del Estado es mantener el orden, el cumplimiento de las leyes, promover el bienestar, la prosperidad y la seguridad de los ciudadanos. Ahí está subrayado la seguridad, que tiene mucho que ver con las revisiones técnicas, obviamente, ¿no? Y cuando no se da, cuando el rol del Estado no se cumple de forma correcta, surgen las controversias y el rechazo por parte de la sociedad cuando hay nula o baja efectividad. Lamentablemente una situación que tenemos acá en el Perú, donde la revisión técnica todavía no se ve como algo efectivo. La principal razón de la revisión técnica es reducir la siniestralidad del parque automotor, reducir el impacto ambiental y optimizar los tiempos de tránsito, por lo cual es fundamental una eficiente revisión técnica. Para hacer un poco de historia, en el 2004 la Municipalidad de Lima otorga mediante licitación pública en exclusividad la concesión a una sola empresa. Eso hay que mencionar que durante 20, 30 años no hubo revisión técnica en el Perú y ese otorgamiento causó bastante malestar entre los usuarios por la poca capacidad que tenía esa empresa, lo cual derivó en largas colas y mucho tiempo de espera para la atención, además del enfrentamiento que hubo entre esta empresa con los reguladores, con el propio Ministerio de Transporte, al no querer reconocer las reglamentaciones que imponía el Ministerio de Transporte, que se iba adecuando obviamente al parque automotor. La empresa dice que firmó el contrato con la Municipalidad de Lima, por lo cual no tiene injerencia el Ministerio de Transporte, y ellos, al tener una exclusividad, imponían su propio reglamento. Este contrato se resuelve el 2020 después de una larga disputa legal donde el Perú incluso ganó el arbitraje, un arbitraje internacional, y prácticamente durante esos 20 años no tuvimos una revisión técnica eficiente porque la empresa Lidercon revisaba bajo unos parámetros, mientras fuera de Lima las otras revisiones técnicas revisaban bajo otros parámetros. Entonces no había una certeza de lo que era el resultado, ¿no? Y había un alto índice de informalidad en general. Actualmente el Perú cuenta con 232 centros de inspección técnica. Y creo que es importante revisar un poco las características del parque automotor que tenemos, ¿no? Nuestro índice de motorización en el Perú, el 2018, era de 5 vehículos por cada 1000 habitantes y en el 2020 bajó a 4. Si lo comparamos con otros países como nuestro país vecino Chile, ellos están alrededor de 12, ¿no? O sea, muy por encima de nosotros. Mientras el nivel de congestión en Lima, el 2018 estábamos en 58%, 2019 57%, y el 2020 bajó, obviamente por las medidas restrictivas de la pandemia, bajó a un 42%, y eso nos posiciona entre los más congestionados del mundo, ¿no? De hecho, que en el 2018 estábamos en el 3er lugar y en el 2019 en el 7º, el 2020, por ser un país con las medidas más restrictivas, estuvimos en el 15º lugar, ¿no? Y comparado con la contaminación,
Igual vemos un decrecimiento en el 2020 que por el poco tráfico que hubo el 2020, hemos mejorado en algo, pero por lo general nos posicionamos en el puesto 21, puesto 33, el 2019 de 98 países. Y si nos comparamos con Latinoamérica, solo Chile y México están encima de nosotros en temas de contaminación, ¿no? Y la antigüedad del parque automotor, también tenemos un parque automotor bastante antiguo, de promedio de 13 vehículos, de 13 años, de 13 años. Si lo comparamos con Ecuador y Chile, que están entre 10 y 11 años de antigüedad. Y acá viene lo importante referente a las revisiones técnicas, ¿no? La muerte por accidentes de tránsito por cada 100.000 habitantes, nosotros nos posicionamos entre el país 64, 70, incluso el 2020, con pocos vehículos en la calle, estábamos en el puesto 86, donde el puesto número 1 significa es el país donde menor accidentes de tránsito o muertes por accidentes de tránsito hay. Y si lo comparamos con el nivel de rechazo de las inspecciones técnicas, el Perú tiene un nivel de rechazo del 2018 de solamente 4.3% y el 2019 del 8%. El 2020 no lo hemos contabilizado porque no hubo revisión técnica. Entonces, si comparamos ese nivel de rechazo, el nivel de rechazo significa que el vehículo que acude a la revisión técnica y se encuentra algún defecto que tiene que ser reparado antes que se emita un certificado satisfactorio, tiene 30 días para solucionar ese problema, ¿no? Y ese nivel de desaprobación en otros países como Alemania, que tiene un parque automotor mucho más moderno, es del 25%, en Chile incluso del 30%, en Costa Rica del 45%. Es decir, que acá, con el parque automotor que tenemos y que lo vemos a diario en la calle, es improbable que tengamos un nivel de rechazo tan bajo como el que tenemos actualmente. Y si lo comparamos con la siniestralidad o las muertes por accidentes de tránsito, en Alemania estamos hablando de 4 muertes por 100.000 vehículos o 100.000 habitantes, mejor dicho, ¿no? Mientras en el Perú estamos muy por encima, ¿no? Si comparamos, por ejemplo, los muertes de tránsito en el Perú, estamos en 3.500, aproximadamente en 3.500, y esas cifras son muy vagas porque solamente se contabilizan las muertes inmediatas en caso de accidentes de tránsito y no las posteriores que podrían ocurrir en un hospital, por ejemplo, ¿no? En Chile estamos a la mitad, estamos a 1.600 muertes por accidentes de tránsito y Chile tiene un parque automotor mayor al nuestro, como sabemos, ¿no? Así que ahí sí hay una relación directa de la baja eficiencia de revisión técnica que tenemos acá en el Perú. La problemática básica de las revisiones técnicas es una normatividad desfasada que no va de la mano con el parque automotor que se va modernizando, ¿no? Entonces, ya los vehículos modernos tienen sistemas de seguridad activa que también deberían ser controladas en la revisión técnica y no lo no son revisadas, ¿no? Hay un cambio frecuente en las autoridades del ministerio que hace difícil también la renovación de la reglamentación, que es un reglamento vivo que obviamente tiene que adecuarse al parque automotor y tiene que mejorar las condiciones en general, ¿no?
las autoridades no cuentan con un personal técnico. El ministerio, como lo que acabo de mencionar, hay mucha rotación en el ministerio, cual hace difícil que las normativas salgan en consenso con personal técnico que conoce del tema, ¿no? Y entre las mismas revisiones técnicas hay un alto nivel de competencia. Hay indicios de lavado de activos. En algunos casos, la revisión técnica cobra solamente $5 por cada certificado, pero emiten comprobantes de $30. Esos $5 son para captar clientes y emitir facturación mucho más elevada, ¿no? Entonces, ahí hay un probable indicio de evasión, no tanto de evasión de impuestos, más bien de lavado de activos, ¿no? Y por lo general, el mismo nivel técnico de los inspectores es muy, muy bajo, porque los sueldos son relativamente bajos, también por el bajo nivel de que cobran, y obviamente no se consigue un nivel adecuado de técnicos con conocimiento para atender las revisiones técnicas, ¿no? Entonces, todo eso incide en un elevado nivel de corrupción. De hecho, que Senati en una época tenía una capacitación para inspectores de revisiones técnicas, pero ese programa no tuvo mucho éxito, por lo que falta incentivar nuevamente esa carrera para mejorar también las revisiones técnicas acá en el país. A diario vemos noticias en los medios de comunicación que están directamente relacionados a la alta siniestralidad relacionada con la informalidad del sector, ¿no? Tuvimos accidentes que tuvieron repercusión internacional, como la de Cerro San Cristóbal, donde también fallecieron varios turistas, y muchos de esos accidentes están directamente relacionados con una deficiente revisión técnica, ¿no? Se pudo comprobar, como acá ven una imagen que dice planta de revisión técnica, aprobó carro que dejó en coma a una niña. Efectivamente, ese vehículo acababa de salir de una planta de revisión técnica y se le salió una llanta que impactó en una niña que estaba caminando por la calle y la dejó en coma. De hecho, que la niña falleció después. Y todas esas noticias obviamente merman la credibilidad en la revisión técnica. Entonces el usuario ya sabe que la revisión técnica en realidad es una obligación, pero de poca efectividad. Lo que falta es que haya más fiscalización. La normativa no contempla la trazabilidad de los equipos, o la fiscalización misma no hace una revisión exhaustiva de los equipos. Las fiscalizaciones que realizan las autoridades se basan en temas documentarios y no se fijan mucho en que los equipos estén bien calibrados, ¿no? Si bien el ministerio exige que los resultados sean transmitidos en línea, no hay una fiscalización precisa de los resultados que se transmiten, que sean los reales de los equipos. Sé y los que conocemos un poco de las revisiones técnicas, sabemos que existen programas que emulan los datos de forma aleatoria dentro de los límites permisibles, lo cual refleja obviamente el bajo nivel de desaprobación que tenemos en el Perú. No hay ninguna fiscalización sobre los programas que transmiten en línea los datos de los equipos, ¿no? Y ese es un tema que hay que trabajar con urgencia porque, como digo,
gran cantidad de los accidentes se podrían evitar si la revisión técnica sería más eficiente. Bueno, quiero mostrar la siguiente imagen que tiene mucho que ver con la eficiencia de frenado. Y considero que el frenómetro es una herramienta importantísima en las revisiones técnicas, el cual lamentablemente está mal usado acá en el Perú, o los resultados son tergiversados, porque un poco los que conocemos del funcionamiento de las revisiones técnicas sabemos que la mayoría de los vehículos, o muchos vehículos, tienen una deficiencia en la eficiencia del frenado. Y acá en la imagen, que seguramente muchos de ustedes la conocen, vemos con claridad cómo se desarrolla la distancia de frenado de acuerdo a la velocidad y obviamente también de acuerdo al sistema. Si tienen un sistema de seguridad activa con ABS o sin ABS, hay también una diferencia, una reducción de la distancia de frenado, ¿no? Pero lo más importante acá es que el frenómetro mide la distancia de frenado, que la vemos acá en rojo, y obviamente no mide el tiempo de reacción. Y esa distancia de frenado puede ser considerablemente más alta cuando el vehículo tiene 10 o 20% menos de eficiencia de frenado, ¿no? Entonces, acá podemos ver que es muy improbable en un parque automotor como el que tenemos en el Perú, de que solamente tengamos un rechazo del 8%. Si en Chile, en Costa Rica, estamos en 25, 40%, es técnicamente improbable que nuestro parque automotor solamente tenga un rechazo del 8%, lo cual muestra que hay un alto nivel de adulteración de resultados, ¿no? Y cabe mencionar que el Perú tiene como, creo que el único país que incluye un detalle interesante en la normativa, que es, y por eso también muestro esa imagen, que es que también hay que medir la retroreflectividad de las placas de rodaje o de las cintas reflectivas en los vehículos que requieren la cinta reflectiva, que por normativa deben tener una cinta reflectiva, como los vehículos de carga, los buses, etcétera, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con la línea azul que vemos en esa imagen, que es la distancia de reacción. La poca visibilidad que tenemos en muchas vías acá del Perú ayuda muchísimo a reaccionar a tiempo cuando hay un vehículo siniestrado posiblemente en la carretera sin luces. Esas cintas reflectivas o las placas de rodaje pueden ser vitales para reaccionar a tiempo y reducir ese tiempo que sí es posible reducir con una buena reacción. No tanto es la otra parte, la parte roja, es una parte técnica que depende del vehículo, qué tan eficiente es su frenada, ¿no? Entonces, me parece una medida acertada e interesante medir la retroreflectividad. Lamentablemente, tampoco no la aplican mucho en las revisiones técnicas, aunque está normado, ¿no? Importante también que posterior a la revisión técnica haya una inspección y un control con sanción en la vía pública. Muchos usuarios de revisión técnica opinan que cuando han pasado la revisión técnica ya se pueden olvidar del mantenimiento del vehículo o del cuidado del vehículo hasta la próxima revisión técnica. Sorprendentemente, la propia policía del Perú, un comentario que hizo es que cuando ya alguien tiene la revisión técnica ya no lo podemos sancionar
cuando las emisiones estén muy altas o las llantas estén gastadas, etcétera. Obviamente eso es falso. Al contrario, el Estado debe, aparte de la revisión técnica, también hacer un control en la vía pública y sancionar a los que no cumplen las normas, porque efectivamente hay todo un sistema de alquiler de neumáticos, de faros, de repuestos, para pasar las revisiones técnicas, al menos en ciudades como Lima, donde el control ya es más estricto. Muchos ponen neumáticos de otro vehículo para pasar la revisión técnica y después vuelven a poner sus neumáticos que están totalmente gastados, ¿no? Entonces, es indispensable que haya un control y una sanción en la vía pública para evitar ese proceder, ¿no? Y obviamente hay el impacto económico en una revisión técnica eficiente es enorme, ¿no? O sea, si hubiera un buen control sobre los neumáticos, se vendería mucho más neumáticos nuevos. De hecho, que acá los neumáticos usados tienen cierto valor porque los redibujan y los usan hasta que salga la lona, ¿no? Lo cual también incide mucho en la siniestralidad. Sin una revisión técnica eficiente es muy difícil renovar el parque automotor. Un programa de chatarreo que ya tenemos en el Perú no funciona de manera correcta si no tenemos el control que le diga al usuario que tiene que reparar su vehículo, y cuando la reparación del vehículo cueste más que el propio vehículo, ya el usuario se va a deshacer de él y posiblemente se anime a llevarlo a un programa de chatareo. Pero mientras el vehículo todavía se le permita usar ese vehículo con todas las deficiencias que tiene, obviamente va a ser difícil que decida deshacerse de su vehículo, ¿no? Entonces, es importante hacer ver al Estado el enorme impacto positivo económico que tiene una inspección técnica eficiente. Obviamente incide en que los talleres tengan más trabajo, incide en venta de repuestos y también el futuro con los nuevos sistemas de seguridad activa, y no solamente hablo del ABS, sino de los sistemas de radar que inducen al frenado antes que reaccione el conductor. Hay muchos sistemas que deben ser mantenidos y reparados por profesionales, básicamente por los talleres autorizados. Difícilmente esos sistemas de avanzada pueden ser reparados en un taller que no tenga el conocimiento para eso, y eso puede conllevar a que los usuarios, a medida que uno de esos sistemas no funcione correctamente, simplemente lo dejen desactivado. En otros países se controla todo, se controla también que esos sistemas estén operativos, y de hecho que los seguros, en caso de un accidente, no pagan si el sistema no estuvo funcionando correctamente, ¿no? Entonces, todo eso impacta positivamente en nuestros talleres, en venta de repuesto y en la renovación del parque automotor,
porque obviamente los propios usuarios van a querer migrar a un vehículo con mayor seguridad, y el hecho que la propia revisión técnica le diga que ya su vehículo esté, digamos, en condiciones donde hay que invertir demasiado, incentiva la compra de un auto nuevo, obviamente, ¿no? Es un poco el resumen de lo que vivimos acá en el Perú, y estoy dispuesto a responder las preguntas que tengan. Muchas gracias por la atención.